Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, nos esfuerza. Solo de Jesús, la sangre de nosotros, y nos sanado, y nos amado, mi Dios. Solo de Jesús, mi Dios, que Dios en la tormenta yo nombra nunca cambiarás, no importa dónde estés, en tus manos están todas mis lágrimas, el mismo serás, no importa dónde estés. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, ahora que me llames, tú me llevas más allá de lo soñado, y de los pasos que hemos llevado, mis gracias. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames, tú me llevas más allá de las soñadas, y de las El mismo serás, no importa Dios te bendiga. Te estamos haciendo una invitación. Si Dios permite, el próximo año estaremos yendo al país de Israel y será de gran bendición para todos y cada uno de nosotros compartir esta hermosa tierra y los lugares bíblicos. No solamente aprender de la Escritura viendo literalmente los lugares, sino también absorbiendo todo lo que tiene que ver con la cultura, la arqueología, la geografía y más. Si estás interesado en este viaje, por favor déjanos un correo electrónico, tal y como se muestra aquí abajo. Y esperamos puedas acompañarnos el próximo año para recibir lo que nosotros pensamos es una gran bendición de parte de nuestro Dios, juntos en armonía. Dios te guarde, te bendiga. Soy Ricardo Barrera. Gracias. Shalom. Shalom. Y así dice la lectura. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, mostrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Continuemos con la lección a través de esto que es el perdón. Y hablaremos de la manera y lo que sucede si no perdonamos a aquellos que nos ofenden. El primer concepto en cuanto al perdón deberíamos verlo tras el trasfondo judío. Cómo los judíos comprendían esto de lo que es el perdón. Los rabinos enseñaban que perdonar más de 3 veces era necesario.
Esto estaba basado en el libro del profeta menor Amós 1:3 al versículo 13, donde miramos que Jehová lo haría por 3 pecados, pero no por el cuarto. Esta idea trasciende al Nuevo Testamento cuando habla de la disciplina, donde dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú uno. Si continúa, lleva testigos. Y si no cambia, dilo a la iglesia. Y tenle por gentil y publicano. Es el concepto de la disciplina espiritual. Esto que los judíos sabían venía a ser la razón por la cual Pedro le preguntó a Jesús, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Y Pedro le preguntó a Jesús, ¿hasta 7? Bueno, cuando dice ello, Jesús le contesta, no, sino que hasta 70 veces, ¿qué? 7. En el judaísmo, hermanos, cuando uno estudia lo que tiene que ver con las letras judías, hay un concepto que tiene que ver con lo que se le llama en el estudio de la gematría. Esto es, cada letra tiene un valor numérico. Y cuando ves esto, entonces entiendes la idea de la numerología. Por lo tanto, cuando uno ve las palabras hebreas, se da cuenta de lo que 490 indica. Y 490 indica la palabra tamim. ¿Y qué es tamim? Tamim, déjenme pongo otro color porque en este... Sí. ¿Qué es tamim? Es el concepto del sacrificio. Esto es, los judíos sabían por la ley de Moisés en el libro de Levíticos que cuando una persona sacrificaba un animal, el mismo tenía que estar entero, completo, sin defecto, sin mancha. Esta palabra es la que se utiliza como entero, perfecta, completa, que luego se entiende como la idea general de lo que es ¿qué? La madurez. Ahora, ¿por qué esto es importante? Porque 490 veces indica sacrificio entero, perfecto, completo. Esto es, que cuando uno perdona a otra persona, uno madura por consecuencia, hasta llegar a ser entero, completo, perfecto, maduro en el concepto divino. Ahora, los judíos, cuando veían el perdón, había una relación de 7 pasos para que fuesen perdonados. Entre los judíos, si tú cometías una ofensa, tenías que reconocer que habías hecho algo incorrecto. Número 1. Número 2. Tenías que confesar públicamente ello delante de Dios y delante de la sinagoga de la comunidad. Tenías que confesarlo. Número 3. Tenías que expresar tu arrepentimiento en forma pública para que toda la comunidad pudiese hacerte responsable de lo que habías declarado. Número 4. El anuncio público de quien ofendió estaba determinando a no pecar más y de esta manera ver a aquel que había ofendido. Lo declaraba y luego le decía a aquel que había ofendido y todos se daban cuenta de eso. La comprensión a la víctima acompañada de los actos de caridad a otros. Esto es, tenía que llevar su arrepentimiento un cierto tipo de acompañamiento de actos. Número 6. Era una petición sincera de perdón a la víctima. Esto es, públicamente le decía, perdóname, porque te he ofendido. Número 7. Y evitaba a toda causa las condiciones de lo que lo llevó a ofender y a actuar diferente cuando se enfrente a la misma situación. Y de esta manera entre los judíos se daban cuenta que había un verdadero arrepentimiento y públicamente todos los hermanos le iban a ayudar, le iban a asistir, le iban a acompañar para que no volviera así. Este concepto se puede ver también en Mateo 18 cuando habla de la disciplina. Esto es, ve, si alguien pecó contra ti, ve tú solo. El concepto es ayudarle a que reconozca que ha cometido una falta.
Si se arrepiente, o sea, si reconoce y si actúa, pues ahí quedó. Pero si no, tienes que llevar a 2 o 3. Para que con boca de 2 o 3 testigos valga la palabra, dice la ley de Moisés. Entonces iban y hacían eso. Por consecuente, si no los escucha a los 3, le van a decir a la iglesia. Este es un concepto judío del perdón. Esto es, ¿por qué tiene que saber toda la iglesia esto? Porque la iglesia va a ayudar a ser responsable al que ofende, a cambiar y sobre todo a dar frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Si nadie sabe mi situación, no tengo que cambiar. Pero si todos saben y todos me están diciendo que estoy mal, ahora soy responsable de cambiar y de tener un testimonio ¿qué? El cual es cambiar. Y eso me lleva verdaderamente a lo que es el tamim, el sacrificio completo. Cuando ves la parábola, una de las maneras de entender la parábola es a través de dinero. Casi siempre lo que hace Jesús, cuando tú ves sus enseñanzas, tienen que ver todas y la mayoría con dinero. ¿Por qué? Porque no sé qué hace el dinero que nos hace reflexionar de una manera más correcta. Y entonces en la parábola sucede que había un hombre el cual le debía algo a su señor. Le debía una cantidad de dinero. Ahora, cuando la Biblia habla de talentos, hay veces no podemos trasvalorar el precio y el valor de los talentos. Pero si lo viéramos de otra manera, un talento es igual a 57 kilogramos. Pero no de cualquier cosa. 57 kilogramos de oro. ¿Ok? Entonces, si tú debes un talento, debes 57 kilogramos de oro. Ahora, eso también es un poquito raro porque a menos que seas como yo que sigo la bolsa de valores y que me he dado cuenta que en los últimos 2 años el oro se ha duplicado, entonces entiendes un poquito mejor. Pero ¿qué te parece si lo trasvaloro a lo que eres tú? Si pudiéramos ver el valor del oro, el valor de una onza de oro en el año 2020 estaba a $1,892. Pero como son dólares, son difíciles de trasvalorarlos. Así que decimos que $2,000 más o menos es igual a 40,000 pesos. 4,000 pesos. 40,000 pesos. Okay. 40,000 pesos es el valor de una onza de oro. De una onza de oro. Esto quiere decir que un talento vale, en el 2020, $3,805,789. Dólares. Si multiplicamos esto por 20, que es aproximado, 3 por 20 son 60. Son como 600, ¿qué? Ahí échenle pluma. ¿Me entienden? Esto es solamente un talento. Solamente un talento. Y el siervo, ¿cuánto le debía el siervo? 10,000. Le debía al siervo 38 billones de dólares en el punto anglosajón. Pero véanlo en el caso de pesos, ya se pueden imaginar cuánto debía. Esa era la cantidad que debía el siervo. Era una cantidad increíble. Ahora, si vemos el contexto, el perdón tiene que ver con restitución. Te perdono, pero para perdonarte, te vamos a vender de esclavo, vamos a vender a tu mujer de esclava, vamos a vender a tus hijos de esclavo, y ni así me voy a recuperar. Pero pues ya, como dicen en los negocios, pues ya lo que sea, pues ya es bueno, porque de perderlo todo es lo que va a ser. Ahora, es interesante, hermanos, porque él no puede pagar, y al no poder pagar, consecuente es esclavitud. Ahora, según el libro de Nehemías. Ahora, ¿qué es lo que pide él? Señor, ten paciencia, dice conmigo, dice, y yo te lo pagaré todo. Si eres una persona como yo que ve todas las cosas en números, lo primero que calculo es, ¿cuánto es el salario mínimo en México el día de hoy por mes? Ah, qué bueno, aquí nadie gana el salario mínimo. Ok, muy bien. ¿Cuánto es? ¿Alguien sabe? 8,000 pesos. Imagínate tú tendrías
Y esto es en dólares, 38 billones de dólares. O sea, no lo vas a poder pagar en toda tu vida. Por eso él le rogaba eso. Y al rogarle eso, dice la Escritura que el Señor fue movido ¿a qué? A misericordia. Esto es importante porque tiene que ver con la idea de ser movido. Esto es una acción. Esto es, el Señor de aquel siervo, al ser movido, lo suelta y lo perdona. Le perdona la deuda. Le perdona la deuda. ¿Cómo observamos en la parábola del samaritano, si recordamos aquello, si lo han leído, no solo es movido a misericordia, ¿ok? Sino que usó la misericordia. ¿Qué es el concepto de la idea de misericordia? Cuando hablamos de misericordia, no es lo mismo tener misericordia que hacer misericordia. Son cosas distintas. Porque somos juzgados no por lo que tenemos, sino por lo que hacemos. El ser humano solamente es dueño de algo durante toda su vida, de sus acciones. De lo demás no es dueño. Lo digo de otra manera. Desnudo venimos a la tierra y desnudo ¿qué? Nos vamos. No vamos a ser juzgados por eso, sino por las acciones. Porque nuestras obras, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos ¿qué? La idea de las obras es que cuando seamos juzgados, se abrirán los libros y seremos juzgados por todo lo que hayamos hecho aquí. Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y daremos cuenta, ¿verdad? Según lo que hayamos hecho en el cuerpo, sea bueno o sea qué, son nuestras acciones lo único que tenemos. Por lo tanto, uno puede tener misericordia, pero eso no significa hacer misericordia. La palabra misericordia en el griego es una palabra griega que se compone de dos, miser y cordia. Cardia es corazón, miser es dolor, dolor de corazón. Yo puedo tener dolor de corazón por alguien en la calle, no quiere decir que actúo en cuanto a mi misericordia. Eso fue lo que pasó en la parábola del samaritano o en la historia del samaritano. Pasaron 3, pero el último fue movido a misericordia. O sea, su misericordia lo movió a hacer algo al respecto. Y se llevó a aquella persona y lo dejó en un hostel. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta idea tiene que ver con el perdón. ¿Qué es lo que hace este hombre? Este hombre es movido a misericordia y le perdona todo. Es fácil perdonar lo que no es tuyo. Estaba yo sentado hablando con algunos hermanos y varones y me pidieron un consejo. Me dice, hermano, queremos hablar contigo. Le digo, yo no he hecho nada. Acabo de llegar. Dice, no, pero queremos pedirte un consejo. Dígame. Tenemos un hermano y resulta que el hermano era tesorero. Y el hermano que era tesorero resulta que no puede aclarar cierta ofrenda. O sea, es una buena cantidad. Y bueno, y nosotros le dijimos, está bien, y lo perdonamos. Y le digo, corrección. Dice, ¿cómo? Sí, es que, ¿dónde está la ofrenda? Dice, no, pues que se lo perdonamos. Corrección otra vez. Le digo, ¿es de ustedes la ofrenda? No, pues no, mano. ¿De quién es? De Dios. Ok. Entonces, ¿el hermano restauró la ofrenda? No. ¿Ustedes la van a restaurar? Tampoco. Aquí hay un problema. Ustedes no pueden perdonar lo que no les costó. Hermano, pero ya lo perdonamos. Sí, pero tiene que haber restauración. O sea, el hermano tiene que regresar la ofrenda. El consejo que le íbamos a pedir, hermano, es este. Le tenemos que decir a la iglesia totalmente. Porque si no son cómplices. Hermano, es que ¿qué van a pensar? Lo que están pensando ustedes ahorita. Fíjate la restauración. Esto es, cuando tú pagas, cuando a ti te cuesta, entonces puedes perdonar. Pero no puedes perdonar lo que a ti no te cuesta. En este caso, lo que tuvo que perdonar es que él tuvo misericordia. Ya me imagino cuánto dinero tenía. Yo les explicaba acerca del precio y el valor. El precio puede ser uno, pero el valor es distinto. Para aquellos que ganamos poco, en el poder adquisitivo que tenemos, una camioneta de 1 millón, pues la vamos a valorar más que para aquel que tiene 5 camionetas porque no le cuesta nada. Ahora, este hombre era tan rico, al parecer, que le perdonó la deuda. O sea, se sintió mal, dijo, te puedo vender, véndanlo a él, a su mujer, pero le rogó, dijo, ok, está bien. O sea,
Él perdonó la deuda. ¿Qué indica? Que el dinero no se lo restauraron. Él perdió y así perdonó. Es movido a misericordia. ¿Todos me están siguiendo, hermanos? Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Resulta que cuando sucede esto, hermanos, ahora este sale, ya no lo meten a la cárcel y va bien tranquilo. Y a la salida aquel hombre encuentra a uno de sus consiervos, hermanos. Y el consiervo le debe a él un denario. Por eso a mí me gusta trasvalorar todo. Porque cuando trasvaloras, transliteras, ¿verdad? Traduces, te ayuda a entender el concepto. O sea, era un montón, 38 billones de dólares, va a ser mucho dinero. Algo que nunca podremos tener muchos de nosotros, en toda la vida. Ni Donald Trump tiene 38 billones más. Ahora, el Elon Musk sí, pero Donald Trump no. Ahora, fíjate, el otro le debía un denario. Un denario, manos. Vale 3.85 gramos de plata, que en el 2020 son $75, que automáticamente, vamos a decir que son como 18 pesos. Pues 18 pesos, hermanos. Ahora, ¿cuál era la deuda? Le debía 100 denarios, o le debía $75. Pues 1,800 pesos, hermanos. Va que no está mal. Son unas que 20 hamburguesas del McDonald's. ¿O no? 10 del Carl's Jr. Unas 5 del estado de Monterrey. Pues, ¿qué tantos? Pero fíjate, $75. Ahora, si tú ves la deuda, pues wow. ¿O no es cierto? Está magnificable. Pero este no lo perdonaba. No, me la vas a pagar. Es más, fue tanto su molestia que va y que lo mete ¿a dónde, hermanos? Lo metió ¿qué? A la cárcel. Pero siempre hay un chismoso en la historia. Y uno que se da cuenta de lo que había hecho va y le dice al Señor, mira que tu siervo, al que no metiste, lo que no lo vendí, acaba de hacer esto. Y que resulta, hermanos, que entonces el Señor lo manda a dar a cuentas. La pregunta es esta, hermanos, ¿ok? Si ya se lo perdonó, ¿por qué se lo tiene que sacar en cara? ¿Te has puesto a pensar? ¿Qué autoridad tiene el Señor en volverlo a traer? Porque si le perdonó los 38 billones, ¿por qué tiene que sacarlo en cara? ¿Cuál es el problema? Porque perdonar, pensamos en la actualidad, es olvidar, pero como que no se lo olvidó. Tenía tanto dinero que hubiera podido decir al Señor, ¿sabes qué? Ya se lo perdoné, ya no, yo pagué, ya déjalo así, que haga lo que, ahí es su vida. No, lo manda a traer, hermanos. ¿Ves el concepto? Restitución. Y cuando lo trae, hermanos, ¿verdad? Porque él, a diferencia del otro, él no fue movido a misericordia. No fue movido a misericordia. Entonces, el concepto tiene que ver, hermanos, ¿por qué se tiene que restituir? Porque es justo. Y tal vez de todas las lecciones lo que queremos aprender, hermanos, como hijos de Dios es justicia. Porque es justo. Si yo no perdono a alguien, 70 veces 7, no puedo madurar, ni ser entero, ni ser perfecto. Es lo que se está hablando en códigos, el Señor Jesús. ¿Cuántas veces? 70 veces 7. El judío entiende porque el judío codifica todo. Ah, esta palabra significa esto, esto significa esto, significa esto. Y tú dices, nosotros también lo hacemos. Cuando mandamos un texto, y mandamos el texto, ¿verdad? Y de pronto mandamos un emoji que está llorando y riéndose, es que se está riendo. Estamos codificando, ¿a poco no? Codificamos cuando lo mandamos enojado y estoy molesto, ¿a poco no? Y hay jóvenes que pueden mandar varios emojis, y sabes lo que están diciendo. ¿Y es cómo? Es codificación. Así eran los judíos. Para yo ser entero, para yo ser completo, tengo que primero experimentar el perdón. Número 1. Y la manera en que yo experimento el perdón está ligado a la deuda que tenía. Esto es, ¿cuántos pecados cometí? Porque yo vine al Señor a los 21 años más. Y no estaba vivido ya. Pero no tal vez como otros. Pero también yo le había dado vuelo a la hilacha. Quiero preguntarles, hermanos, levanten la mano.
¿Quién de aquí le dio vuelo a la hilacha? Ahí está. Levanten la mano. No les dé temor, hermanos. Entonces hay puros justos aquí. Muy bien. Cada acción de pecado costó algo. Yo solamente soy dueño de mis acciones, pero cada acción costó algo. Si yo voy incrementando mis acciones, el día que le mentí a mi madre, el día que le robé a la Virgen de Guadalupe, porque le robé, no sé si les he contado eso, pero le robé bien chido. Ya luego me di cuenta que no estaba tan mal, pero sí estuvo muy mal. El día que dije groserías, todas estas mentiras, todos estos pecados costaban algo. A mí se me olvida lo que me costaban. Pero en el registro divino, hermanos, como si fuesen cámaras, se va añadiendo pecado por pecado. Y como el pecado no hay uno más grande ni chiquito, se sigue añadiendo más. Entonces, cuando el Señor viene y me pide cuentas, estoy endeudado. Para estar endeudado tengo que concientizar lo que he hecho. Concientizar viene del conocimiento y viene de la aplicación del conocimiento, del reconocer. Concientizo y digo, ok, todo lo que hice, aún de las cosas malas que hice, de las cuales no me puedo acordar, tengo que pagar. Y luego, como no tengo con qué pagar, porque entonces estoy vendido en esclavitud por toda la eternidad. Porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. El único que puede pagar pecado por pecado es el Señor. Por eso Jesús les habló en esa parábola. Y entonces, al reconocer que estoy endeudado, que estoy en bancarrota y que no puedo hacer nada para pagarlo, vengo yo y me pongo a cuentas con Dios. Pero concientizo, hermanos, es algo muy importante, concientizo la deuda que tenía. Y la mía era mayor a los 38 billones de dólares. No sé cómo sea la de ustedes. Cuando les hablaba el primer día, vayamos allá a Romanos capítulo 15, cuando les hablaba el primer día, hermanos, yo les decía el primer día, hermanos, en cuanto a la mujer pecadora. Y les decía en este primer día, hermanos, que la mujer pecadora agarró un frasco de alabastro y más de 300 días de salario de prostitución y fue lo que le dio al Señor. Le lavó los pies de esa manera. ¿Cuál sería la deuda? Y luego le preguntó el apóstol, le preguntó Jesús a Pedro, le dio una metáfora. Mira, había una persona que le debía tanto y otra tanto. ¿Quién le amará más? Y les decía yo el primer día, nuestro nivel de consagración está definido por la concientización de la deuda que Dios nos perdonó. Si yo siento que Dios me ha perdonado mucho, que no tengo con qué pagarle y que lo hizo en gracia, que no me lo está cobrando otra vez. Pero mi consagración es una forma de gratitud a aquel que me rescató. ¿Me están siguiendo todos? Ahora, ¿pero qué sucede, hermanos? En Romanos capítulo 15, en el versículo 7 dice, por tanto, recibiros los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Por lo tanto, en la vida va a haber gente que te va a ofender. Aquí vamos a desligar tu responsabilidad con la responsabilidad de ellos. Entiéndanme bien, ¿ok? Este es un concepto importante. En la primera lección de hoy veíamos que ellos tienen la responsabilidad de tener frutos dignos de arrepentimiento. Pero ¿qué responsabilidad es la mía? Cuando alguien te ofende, y en la vida tienes que irte acostumbrando porque mucha gente te va a ofender, ellos van a tener una deuda contigo. Pero la deuda que ellos tienen contigo no se puede comparar a la deuda que tú tienes con Dios. Si Dios te perdonó la deuda que tenías con Él,
El mandamiento es tú perdonar la deuda que otros tienen contigo. Pero aquí es donde vamos a separar la responsabilidad. Si la persona se arrepiente y tiene frutos dignos de arrepentimiento, te perdono. Pero si no se arrepiente y continúa de esa manera, Dios me permite seguir la paz y la santidad. Y te voy a perdonar también. Tenemos que separar esta acción, ¿ok? Esto es, para recibir a alguien, tengo que yo haber sido recibido. ¿Por qué se molestó el Señor? Ven para acá, le dijo. No debiste haber perdonado. Y lo compara. Cuando uno no perdona, en la parábola dice, por tanto, si no perdonáis, nuestro Padre no te puede perdonar. Pero eso está indicado al que perdona, no al que ofendió. Porque los que ofendió les gusta ese versículo mucho, ¿a poco no? Te dije, ya ves, me tienes que... Esto es una actitud soberbia, hermanos. Y no cabe dentro del verdadero arrepentimiento. Porque el que está endeudado reclama, ten misericordia de mí, perdóname. No hay soberbia en ello. ¿Sí ves? Porque el que ofendió no puede exigir el perdón. El único que puede exigir que perdones es Dios. Y no te lo exige, te lo manda. Por lo tanto, eliminamos al ofensor de todo esto y solamente nos quedamos los que somos ofendidos y Dios te manda y tienes que perdonar. Pero ¿cuál es la deuda que le perdonaste? Pues los 1,800 pesos. Pero si te sigue sacando dinero, te sigue endeudando. Y por cada pecado, pues otra vez perdón. Porque sería ilógico pensar que tenemos una tarjeta de crédito ilimitada, como la American Express negra, el Black American Express, no tiene límite. Gente tan rica que eso, le dan todo lo que quieran gastar. ¿O no es cierto, hermanos? ¿Por qué lo manda él a cuentas? Ven para acá. ¿Por qué no perdonaste? Yo te perdoné. Número uno, sí es un mandamiento, como dice aquí la Escritura, por tanto, recibiros los unos a los otros, como también Cristo nos recibió. Cristo nos perdonó. Yo tengo que perdonar. Esto es algo totalmente directo entre Dios. Si yo no perdono, según la parábola, Dios no me perdona. Eso está serio. Regresemos ahí a Hebreos capítulo 12, donde nos quedamos en la última lección. Hebreos 12, versículo 15. Si yo no perdono, entonces Dios no perdona. Les voy a hacer una pregunta que los va a hacer pensar. Si yo no perdono, Dios no perdona. Pero si ya Dios me perdonó, ¿por qué no me perdona? O sea, esto es, si Dios me perdonó, ¿por qué me manda otra vez a pedir cuentas? En la parábola es, ¿por qué lo mandó traer otra vez si ya le había perdonado? Porque quiere que seamos enteros, completos y perfectos y maduros. 70 veces 7. Quiere que lleguemos a ese nivel. Esto es, ahí en Hebreos capítulo 12, en el versículo 15, dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Bueno, dicen algunas denominaciones, pues no que la gracia de Dios es infinita, ¿por qué la voy a dejar de alcanzar? Porque es que, sí, la gracia de Dios es infinita, pero no para aprovecharse de la gracia de Dios. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No. Fíjate cómo le pone límites, hermanos. Dices, pues, ¿cuál es el límite? Quiero saber porque como seres humanos decimos, llegué a la línea y no me pasé. Así pensamos los seres humanos, hermanos. ¿Cuál es el límite? No. Dice, el límite es cómo yo interactúo con los otros seres humanos. Es el límite. Esto es,
Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de qué, de amarguras, ¿qué? Os estorbe. Luego pone un contexto muy interesante, me gusta, el contexto de Esaú y Jacob, los grandes hijos de aquel patriarca, tienen una discusión, un argumento, y aquel viene de cazar, tenía mucha hambre, y el otro bien inteligente, Jacob, viene y le dice, dame de comer, y dice, sí, te lo cambio, vamos a hacer trueque. Tú me das tu primogenitura y yo te doy un plato de lentejas rojo. ¿Qué dices? Tenía tanta hambre, hermanos. Está bien, va. Y que se lo cambie, hermanos. Ahora, si el arrepentimiento restaura la bendición anterior, ¿por qué no se le regresó la primogenitura? Fíjate cómo dice ahí en el versículo 16, no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento. Porque aunque el perdón es inmesurable, el perdón no es eterno. Hay tiempos. Le dijo el Señor a aquel siervo, ¿por qué no lo perdonas? Yo te perdoné. ¿Qué le está diciendo? Velo a perdonar. Hay otra parte en el Sermón del Monte, cuando se dan las bienaventuranzas, que dice, bueno, mira, habéis oído, dice, ¿verdad? Pero yo os digo, habéis oído, ¿verdad? Que no mataréis. Pero yo os digo que aquel que se enoja con su hermano y le dice fatuo, le dice esto, dice ya. Y dices tú, ¿por qué? Y luego les dice esta historia, dice, si tú vas al templo y llevas tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas que alguien tiene algo contra ti. Fíjate qué interesante. Llegó al templo y va a dar la ofrenda. Dice, no la puedes presentar, regrésate, búscalo y ponte a cuentas con él. ¿Qué significa ponte a cuentas con él? No, perdóname, ¿no? ¿Me perdonas o no? No, eso no, es que esa es la actitud que queremos eliminar. Ponte a cuentas con él, restitúyele. Porque si no vendrá el alguacil y serás llevado al juez y ahí es el lloro y crujir de dientes. Fíjate cómo lo compara. Si no perdonamos, no podemos ser salvos. Pero esto tenemos que separar el ofensor con nosotros. Eso es tan importante, hermanos. Porque el ofensor le gusta revolver todo. No, sepárate. El que recibió estos, yo voy al servicio y me acuerdo que alguien tiene algo contra mí. Porque déjame decirte algo, hermanos. A veces la gente va a tener muchas cosas contra ti y tú no vas a saber. Lo repito. Yo una vez me invitaron a predicar a una ciudad y luego me da el hermano, no, que ya no puede venir, hermano. Digo, ¿por qué? Pues porque pues ni me conocen. Pues yo no voy a ir a investigar quién fue y a ver qué traes contra mí. Ese no es mi trabajo, hermanos. Porque a veces la gente tiene cosas contra ti y tú no sabes. Pero si sabes que alguien tiene una cosa, eso es el punto, hermanos. La culpa, la culpabilidad, el reconocimiento, el saber. A ver, como que la hermana, entonces yo voy a ir, hermana, ¿está todo bien? Y si te dice hermana, sí, hermano, no hay problema. En cuanto dependa de vosotros estar en paz, ¿con qué? Yo ya pregunté y dijo que no había problema. Pero hay hermanas que sí te dicen, no, es que ¿sabes qué, hermana? ¿Te acuerdas? La semana pasada yo venía entrando. ¿No es culpa que compremos el mismo vestido en Shein? Y yo pienso que se te ve mejor a ti. Y cuando entré, ¿tú viste con los ojos que me viste? ¿Viste la ceja que me levantaste? ¿Tú viste? ¿Y viste cómo no me saludaste? Pues la verdad es que se veía mejor el vestido de Shein, pero es otra cosa. No, mana, es que, discúlpame. Entonces, se ponen a cuentas. ¿Sí ves? Entonces, puedes ir y presentar al altar. Para ser completos, para estar enteros, tenemos que aprender a perdonar.
Pero yo no puedo perdonar de quien no sé que he ofendido. Y no puedo reconocer a menos que alguien me lo haga saber. Pero si la actitud de la persona es así como que media negativa, y yo vengo a la iglesia y, a ver, deja voy, porque pues no sea la de malas. Hermano, está todo bien. Sí, mi hermanito, todo bien. Y te volteas y te apuñalan, porque pues ya no es tu culpa. Tú preguntaste y te dijeron que sí, y tú te vas. Ahora, pero si eres tú la que tiene algo, porque hay mucha gente que es así, hermanos. Es como los bancos, las tarjetas de crédito que te hablan y son números que, buenas tardes, ¿cómo está? Y bien amable, ¿a poco no? Pues le quiero ofrecer no sé qué, te quieren endeudar. Y entonces hay gente, hermanos, que tiene una deuda con todos, me debes esto, me debes esto, me debes esto, y bien rencorosos. Cuando no perdona uno, crece la raíz de qué, hermanos? De amargura. Entonces, dice la Escritura, cuando uno ha recibido la gracia de Dios, uno ha sido perdonado por Dios de una forma inmensa. Entonces, ¿por qué no voy a perdonar 1,800 pesos si Dios me perdonó 38 billones? ¿Sí ves? Pero aquí no se meta el ofensor. ¿Ya ves? Te dije, tú también me tienes que perdonar. Tú también. Esa es la mala actitud, hermanos. El mandamiento es para uno. Yo te voy a perdonar. Si tienes frutos dignos de arrepentimiento, totalmente. En palabras del gran maestro que tuvimos muchos, que predicó en este lugar, le hice una pregunta porque yo le agarraba preguntas. Y le dice, a ver, hermano, explíqueme esto. Matrimonio, segundas nupcias. Y el hermano era muy claro, hermanos, y sencillo para hablar. Y dijo, mira, huerco, te voy a explicar. Dios manda en la Biblia a perdonar. No hay ofensa más grande que perdonar que el adulterio. Fíjate cómo me la puso. Dije, no, tienes razón, maestro. No, está muy bien, hermano. Perdón. Entonces, ¿qué debe de hacer uno? Si uno pide perdón, uno debe de perdonar. Pero tiene que haber frutos dignos de ¿qué? De arrepentimiento. Imagínate que yo llegue con la otra mujer y diga a mi esposa, oye, ¿que me aceptas? Pues ni que fuera poligamía. Tiene uno que dejar. En el concepto es, arrepentirse es cambiar. ¿Cuánto tengo que perdonar? Yo debo de perdonar a todos los hermanos. Si hacen o no frutos dignos de arrepentimiento, voy a hacer con ellos. Pero no me pidas a mí que me sujete a una servidumbre, porque entonces ya no es justo. ¿Sí ves? Pero si la persona cambia, tengo el mandamiento y si no los perdono, entonces yo voy a ser juzgado, hermanos, por eso. Es lo que está diciendo Dios. Porque te perdoné una deuda de 38 billones. ¿Por qué no perdonas 1,800? Pero no solo eso. Hay veces, fíjate, el tiempo se le acabó el arrepentimiento a este hombre. Y no faltaron lágrimas. Aquí lo dice la Biblia. Vino con lágrimas. ¿Tú te imaginas Esaú? Como que él se dio cuenta de lo que había hecho. Dijo, ¿sabes qué error? Un plato de lentejas, ¿cómo puede ser? Perdí toda la primogenitura, toda la autoridad, toda la herencia, las 2/3 partes de la herencia de mi padre Isaac. Fíjate cómo le pensó, hermanos, es muy inteligente. ¿Qué hice? Y vino con lágrimas, hermanos. Y ni así. Yo por eso cuando alguien llora, hermanos, yo soy bien cuestionable de las lágrimas, hermanos. Porque hay unos actores y las mujeres no se digan, hermanos. Entonces las lágrimas, dicen ahí, son lágrimas de cocodrilo. Las lágrimas no indican el arrepentimiento. No. Las acciones de restitución es lo que implica el arrepentimiento. Si tú me sigues llorando y llorando, no, pues eso. He visto gente que pasa, ay, no lo vuelvo a hacer. No te entendí, hermano, vuelvo a decir que ya no lo vuelvo a hacer, ok. Lo he visto, hermanos, y créelo, lo hacen porque para ellos es parte del protocolo. Porque lo hago así y me van a aceptar y ya no hay problema. No. Tienes que ver que ante Dios necesitas arrepentirte de corazón. ¿Frutos dignos de qué? Y si lo haces,
tenemos que perdonar. Hasta 70 veces, ¿qué, hermanos? 7. Y no solo eso, para ser completos. Ahora, regresemos al punto de la historia. Es, si a mí me ofendieron, tengo que perdonar. Si no perdono, va a haber una raíz de amargura. Por eso en la iglesia hay tantos amargados, hermanos. A veces dice un hermano, yo ya no me quiero congregar en esta congregación, me voy a otra. Y se va a la otra, pensando que ya arregló el problema, hermanos. Y sigue la misma amargura. Cambiarte de congregación no elimina el problema. El problema es que perdones. Porque tanto dejas aquí tu ofrenda como allá. Y ya cuando vayas a la otra congregación y llegues y vas a dar tu ofrenda, antes de llegar dice, si te acuerdas, imagínate, ¿cuántos Ubers no tendrían que pagar ciertos hermanos? Porque tendrían que regresar a todas las iglesias a pedir perdón. Hay gente más que parecen chapulines. Una iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Y luego dicen, y todos están mal. Yo no. Según lo que dice Dios es que regrésate y pídele, ponte a cuentas con cada uno. ¿Qué te debo? ¿Qué te debo? Para que yo esté bien con Dios tengo que estar bien contigo. ¿Cuántas veces? 40, 70 veces 7, 490. Ser completo, entero, completo. Es el sacrificio. ¿Cómo presentarle a Dios un sacrificio si no estoy entero, si no estoy completo? Pero este hombre tuvo esta actitud. No, me vas a pagar y lo metió a la cárcel. Cuando uno tiene esa actitud, hermanos, con la gente que realmente se ha arrepentido, entonces uno está cometiendo el mismo agravio. Y ese es un problema y es un pecado. Y por eso, hermanos, seremos condenados en aquel día. Pero fíjate cómo dice Romanos capítulo 12 en el versículo 9. ¿Están todos aquí, hermanos? ¿Están contentos? No se cansen, hermanos, que faltan solamente 4 clases. Muy bien. Romanos capítulo 12. Dice ahí, fíjate cómo dice Romanos capítulo 12. Hay veces, hermano, tú te vas a querer vengar. O al menos vas a querer que haya justicia. Tú lo que tienes que saber es que a Dios no se le pasa nada, hermanos. Tienes que confiar que a Dios no se le pasa nada. Dios sabe cada pecado que cometimos antes de venir a Cristo. Sabe, aunque se nos haya olvidado a nosotros. Dice ahí Romanos, en el capítulo 12, versículo 16. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, asociándonos con los humildes, no seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal que, dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad, ¿qué, hermanos? En paz. ¿Por qué? Porque a veces no depende de ti, hermanos. Hay gente que te agarra, hermanos, coraje, y aunque tú te pongas bien con ellos, no se les olvida porque no perdonan. No, y cuando sacan la lista de pendientes, ¿han visto? ¿Te acuerdas? Espérate. 1995. ¿Te acuerdas lo que me hiciste aquí en este cuadrito? Aquí. Cada que paso me acuerdo. Hay gente, hermanos, que así saca la lista de pendientes. Entonces, nuestro es perdonar, porque a veces no depende de ti, hermanos. Tú ya hiciste frutos dignos de arrepentimiento, o tú ya perdonaste, tú ya sigue en tu vida. Por eso dice la Escritura ahí, no paguéis a nadie mal por mal. Y por eso dice ahí, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué? Dale de comer. Si tuviere, dice ahí, sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien, ¿qué? El mal. La carne te dice que, pero tú perdónalos. Pero en cuanto dependa de vosotros. ¿Qué debió haber hecho aquel hombre? Debió haber perdonado los 1,800 pesos. Pero era para él mayor los 1,800 que lo que habían perdonado. Si tú nunca has experimentado el perdón por parte de Dios, tú no vas a poder perdonar. Pero quiero decirles, ¿cuántos de nosotros hemos sido perdonados por Dios, hermanos? ¿Cuántos pecados Dios nos perdonó, hermanos? A ver, más de 5. Más de 100. A ver, los que... Más de 1,000,000 como yo, que sí era bien tremendo. Y en esta experiencia, ¿quién va a amar más a Dios? Los que concientizan el perdón que ha recibido de Dios.
Por eso hay que estar bien con todos, hermanos. Me hiciste esto, no hay problema. Si no cambias, ya no es mi culpa. Si no te arrepientes, ya no es mi culpa. Si no haces frutos del arrepentimiento, no es mi culpa. Yo ya te perdoné. Ya no es mi culpa. Ahora, si quieres yo que sea contigo, yo te exijo esto. No que no te perdone. Pero, porque si lo vas a seguir haciendo, el ejemplo que les daba de mi esposa, mira que yo llegué con otra mujer, perdóname. Me dice Talib, te perdono, pero déjame vivir con la mujer aquí. Pues, ¿cuál es el perdón? Eso ya es, ella me estaría estaría alcahueteando ahí. Y el perdón no es alcahuetear. El perdón es perdonar la deuda. ¿Cuántos dólares? Por eso lo hacen dólares, Jesús. Porque así concientizamos. Es un montón de dinero. ¿Cuánto valió tu deuda? La sangre de Jesús. Vida por vida, dijo el Señor. Perdónales, porque no saben lo que hacen. ¿Tú no crees que escucharon el Evangelio? ¿Por qué pasan de, mas el que creyere y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado? ¿Qué pasó, Jesús? No, que no sabíamos. No es que la diferencia es el conocimiento. Ahora que sabes, a ver, dice, mejor hubiera sido no saber, dice la Escritura, porque el conocimiento pide responsabilidad de tuya. Conocer, por eso es tan importante. Les voy a dar un secreto más que yo utilizo en el ministerio cuando exhorto a la gente. Yo soy muy amable, ¿eh? Me metemos a la oficina, nos sentamos a platicar y yo sigo este consejo. Vas a decirle la verdad con misericordia. ¿Cómo es eso? Te explico. Con el hermano. Se sentó una persona y traía a otra mujer que no era su mujer. Estábamos platicando. Digo, mira, hermano, mira, lo que pasa es que vamos a leer la Biblia, ya la leemos. Y le digo, ¿cómo aplica esto a ti? Dice, no, pues es que, o sea, lo que me estás queriendo decir, no, yo no soy. Yo no te quiero decir nada. Léelo otra vez, ¿cómo aplica esto a ti? Yo no dije nada. No, pues sí que, pues, la que traigo no es mi mujer. Bueno, déjame. Yo me siento mal por ti, hermano. Yo quisiera que la Biblia dijera otra cosa. Porque no sé el tipo de vida, solamente tú sabes lo que vives. Pero la Biblia dice esto, hermano. ¿Qué crees que te pide Dios? Fíjate cómo los movemos. No, pues yo creo que, ok, entonces, pero no es mi decisión, hermano. Tú decides. Vamos a orar para que Dios te ayude a tomar la buena decisión. Fíjate cómo los vas llevando, hermanos. No le digo, te vas a ir al infierno, adúltero, quémate con el rico. No. Fíjate cómo la actitud y la forma es tan importante, hermanos. Porque aquí yo no te estoy juzgando, te estoy diciendo lo que Dios dice en su palabra y Él es el que te va a juzgar. Entonces, ¿por qué te digo? Porque te amo, hermano. De veras, ¿tú crees? Les digo yo siempre, ¿tú crees que yo quiero tener este problema? Yo no hice nada, hermano. Tú la trajiste, yo estoy aquí con mi esposa tranquilo, tú la trajiste. Yo no quiero tener problemas. No, sí, hermano, tienes razón, discúlpame. No, yo no tengo que disculparte, hermano. Aquí lo que tienes que hacer es, ¿qué te pide Dios? Fíjate cómo te los llevas, hermano. Con misericordia le dices la verdad. Entonces, ¿qué debo de hacer, hermano? ¿Qué piensas que debes de hacer? Así hacían los filósofos griegos. Les preguntaban y ellos contestaban solitos. ¿Qué piensas que debes de hacer? Decían, no, pues yo pienso que, bueno, si eso es lo que piensas y crees que dice la Biblia, pues es lo que dice Dios. ¿Pero usted qué piensa? No, es que no importa lo que yo piense, hermano. Lo que diga Dios es lo que importa. Porque no te voy a juzgar, es Dios. Y si no lo haces, ¿qué pasa? Bueno, pues entonces ya hablamos. Y lo puedo hasta sacar abrazado, lo siento mucho. No es hipocresía, hermanos. Porque está pasando por el reconocimiento. Si después dicen, no, que el hermano, no. Yo no fui, hermano. Leímos la Biblia. Pero si usted cambia, ¿por qué no lo voy a recibir? ¿Por qué no lo voy a perdonar? Para yo ser completo y entero, tengo 470 veces, ¿qué? 7. Y si Dios te perdonó, pues yo, ¿por qué no te voy a perdonar? Pero ve este concepto, hermanos. Si Dios te perdonó, pero hay requisitos. O sea, no me pidas que acepte lo que Dios no acepta. Es el problema con la sociedad, en el pensamiento inclusivo. O sea, que viene aquel y dice, me tienes que decir mi nombre. O, no me digas él, dime él. No ella, ella. Es lo que están pidiendo, es parte inclusiva. Oye, es que no me pidas, o sea, yo respeto tu decisión, pero no me pidas que yo lo acepte. Es lo mismo en el pecado, hermanos.
O sea, yo respeto que tú decidas esto, pero no me pidas que yo te acepte. O sea, yo no puedo aceptar lo que Dios no acepta. Y la iglesia, hermanos, tiene que ponerse firme en cuanto a lo que Dios acepta y lo que Dios no acepta. De otra manera va a haber mucha confusión. Va a haber mucha confusión. Jesús se sentaba con los pecadores. Fíjate lo que hizo con la mujer que había cometido adulterio, ¿verdad? Y la aventaron y él estaba escribiendo sobre el suelo. Solamente en 3 ocasiones se ve a Dios escribiendo. Esta es una de las ocasiones, se ve a Jesús escribe sobre el suelo. Y vienen y traen a la mujer. Y la hemos hallado en el acto mismo. Y fíjate lo que hace Jesús, hermanos. Lo que hace Jesús, que se sigue escribiendo. Jesús. Y en el acto mismo. Aquí la pregunta sería, para los que son abogados, es, ¿pero dónde está el otro? Porque fueron 2. ¿A poco no? Bueno, digamos que era un mundo machista. Vamos a darle chance, ok. Traen a la mujer. Pero luego Jesús hace algo muy sabio. Dice, ok. Si alguno de ustedes es libre de pecado, tire la primera piedra. O sea, él podía tirarla así porque era Dios, pero él tiene misericordia. Y lo puso en las manos de ellos. Háganlo. Si ustedes la van a matar, mátenla ustedes. Y dice que desde el más viejo. ¿Qué fue lo que pasó, hermanos? En ese momento se acordaron de todas las veces que habían hecho lo que estaban acusando a esta mujer. Pero ya se acabó y le dijo Jesús, ya, tú puedes, mira, mujer, ya se fueron todos, vete, sigue haciendo lo que está haciendo. No, vete. ¿Y qué, hermanos? ¿Por qué les dice eso? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Porque el arrepentimiento, porque el cambio está ligado al perdón. Y si no hay, hermanos, hay un gran problema. ¿Qué crees que hizo la mujer? No lo sabemos. Pero yo me imagino que estaba tan humillada cuando uno le debe tanto a Dios que le muestra el amor de una manera incondicional a Dios. Porque ¿cuánto me perdonó Dios a mí, hermanos? Más de 38 billones de dólares. ¿Cuánto te perdonó a ti eso? Y si yo no perdono, no puedo adorar. No puedo hacer. Si yo no perdono, hermanos, puedo provocar una amargura increíble dentro del pueblo de Dios. Y puedo contaminar a muchos. Y si yo no perdono, puede hacer, hermanos, que ni yo mismo me salve. Porque si no perdono, no podré ver al Señor. La pregunta es, ¿vas a perdonar? Eso ya no lo decido yo. Me dijo mi hijo Caleb hace unos 3 días. No, papá, es que yo puedo traer al caballo, pero no puedo hacer que beba al caballo. Fíjate qué interesante. Tienes razón, mi hijo. Tienes razón. Uno puede traer a alguien a la iglesia, vamos, pero no puede hacer que se arrepienta. Eso solamente lo puede hacer esa persona. Hay cosas que no podemos hacer por ellos. Nosotros tenemos que invitar, pero la decisión está en sus manos. ¿Están todos contentos, hermanos? Ánimo, hermanos. Los veo muy tristes. Si tienen deudas, pues hay que saldarlas. Y si les deben, pues hay que perdonarlas. Pero hay que ser justos, porque el justo por la fe vivirá. Bueno, le voy a dar gracias a nuestro hermano, quien continuará con el servicio. Y ahora sí, acabé solamente 2 minutos tarde. Dios lo bendiga. Bueno. Solo de Jesús, la sangre de Jesús y un nuevo corazón. Solo de Jesús, la sangre de Jesús, que nos recuerda, solo de Jesús, la sangre de nosotros y nos sanará y nos amará. Nombrará a él,
gracias,